Un solo acto de indiferencia fue suficiente para que César Rodríguez de Lima, Perú, desarrollara sentimientos de rencor hacia su padre. Esos sentimientos lo sumergieron en una profunda crisis de depresión que lo consumía poco a poco. Veamos su historia. Estoy embarazada. César Rodríguez de Lima, Perú, creció feliz en el seno de una familia que le brindó amor y bienestar. Fui muy bien tratado en la infancia y tuve muy buenos principios, valores. Los años pasaron y en este feliz entorno familiar, César llegó a la adolescencia. Mis héroes eran mi papá y mi mamá, siempre. Siempre fueron los héroes de mí, siempre hablaba donde iba, hablaba de papá, hablaba de mamá. Y un día en una reunión familiar donde César conversaba con un tío. Estaba conversando con un tío yo. Un tío, yo tenía 16 años, hablaba de lo que siempre me gustaba hablar, de mi papá, de mi mamá. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y mi tío me miraba y me decía, impresionante, ¿cómo quisiera tener un hijo así? Entonces, mi tío le dice, Oscar, ven para acá, lo llama. Oscar. Sí, dime, brother, estoy platicando con tu hijo, me tiene maravillado. Entonces agarra y le cuenta a mi papá, mira, tu hijo me dice esto, me dice el otro, me dice tal cosa, me dice... Y empieza a decirle, y ¿sabes qué? Me siento realmente impresionado, yo quisiera tener un hijo así. Y yo tenía expectativas de escuchar a mi papá. Yo esperaba que dijera, bueno, gracias hijo, ¿no? Sí, me siento orgulloso de mi hijo, me siento que sí, mi hijo tiene principios, tiene valores, tal vez No hubo nada, no dijo nada. Mi padre empieza a hablar de un hermano que no tenía nada que ver en el asunto. Con el cambiar la conversación fue creo que el impacto que tuve en el interior. Y mi tío se impresiona, me mira, yo lo miro y me quedo frío. Eso a mí me dolió mucho, muchísimo. Tanto así que para César era difícil olvidar aquella indiferencia de su padre, la cual había lastimado su autoestima. Ya eso fue olvidándose, pero el hecho de olvidarlo no quiere decir que no estaba. Estaba allí. Y lo que pasó en ese momento, entendí más adelante que ahí marcó todo el cambio en mi vida. Y poco a poco, entre César y su padre, se generó un marcado distanciamiento. Eso a mí me impulsó a hacer cosas que iban en contra de lo que mi papá quería que yo hiciera. El padre de César deseaba que todos sus hijos tuvieran una carrera universitaria. Entonces la reacción es que yo vivo una vida diferente a la de mis hermanos. Mis hermanos seguían estudiando, yo dejé de estudiar, yo me metí de lleno a trabajar en espectáculos. Sí, los años pasaron y César comenzó a alcanzar sus sueños laborales. Me llamaba mucho la atención la televisión, la radio. Empecé a trabajar independientemente, a tratar de encontrar, llegar a la radio que logré llegar al canal, los canales de televisión que llegué a trabajar. Y muy pronto la prosperidad económica llegó a la vida de César. Yo agarraba y llevaba mucho dinero a casa. Yo veía, contaba el dinero en la mesa. Y mi mamá me decía, tienes que dar gracias a Dios por el dinero. Soy yo el que trae el dinero, no Dios. Sin embargo, en medio de su aparente prosperidad, César comenzó a experimentar insatisfacción en su vida. Me empecé a dar cuenta de algo, que no podía hacer lo que hacían mis hermanos. Mis hermanos podían decirle, te quiero papá, mis hermanos podían abrazarlo. Donde yo no podía abrazarlo, no podía decirle papá te amo, no podía darle un beso. Eso es lo que yo sí me daba cuenta que no podía hacer. Yo amaba a mi papá con todas mis fuerzas, igual que a mi mamá, pero algo hacía que no podía abrazarlo. Esta situación entristecía profundamente a César. Además, el estilo de vida que César estaba llevando ya no le satisfacía. Todo lo contrario, comenzó a sentirse frustrado y amargado. Había algo que nada lo llenaba, ni las mujeres, ni la noche, ni la diversión, ni lo que hacía, ni el trabajo que llevaba a cabo, por más que me esmeraba, que no había nada que me podía llenar, nada. Era desesperante. El no poder dormir, el que respirar y que decir qué me pasa, que me estoy volviendo loco. Mientras que un sinnúmero de preguntas se cruzaban por su mente. ¿Pero qué? ¿Esto es todo lo que se tiene que vivir? ¿Esto es todo? ¿No hay nada más? Como que dije, toqué techo.
Y así pasó el tiempo y él seguía angustiado, pero yo lo veía, yo no lo veía bien. Yo no me sentía bien. Algo estaba sucediendo en mí. Pero que había algo que tenía que descubrir y que no sabía qué era. Y así, en medio de su desesperación, un día César le pidió a su madre le concretara una cita con un pastor. Quería conversar con una persona ligada a las cosas de Dios porque no lo tenía claro, pero algo me decía de que si conversaba con alguien, eso se me iba a ir. Pronto su madre concertó una cita con su pastor y César lo fue a visitar. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu relación con tu mamá y tu papá? Muy bien, le digo. Ah, ya, perfecto. ¿Todo va bien? Sí, muy bien. ¿Así siempre ha sido bueno? Sí, siempre ha sido bueno. Y me dice, ay, cuéntame algo de ti. Le empiezo a contar algunas cosas. Y me vuelve a interrumpir y me dice, pero ¿no te acuerdas nada de tu papá, de tu mamá? Algo que pasó, de repente que sucedió, que algo que te hicieron. No, le digo, absolutamente nada. A la cuarta vez, le digo, ahora que me acuerdo, cuando yo tenía 16 años y se me hace un nudo de la garganta. Y el pastor se da cuenta, si quieres llorar, llora, me dijo. Ese momento me quebré delante del pastor, lloré como un niño. Y me dice, tienes que perdonar a tu papá. Tienes que perdonar a tu papá. Luego de esto, el pastor invitó a César a hacer una importante oración. Yo le dije, yo abro mi corazón, Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador y a partir de hoy guía mi vida, oriéntame, ayúdame. Desde ahora yo me sujeto a ti. Esa es la oración que hice. Al salir de aquella reunión con el pastor, César fue inmediatamente a buscar a su padre. Cuando él llegó era cosa distinta, porque llegó con unos ojos que le brillaban. Llegué a casa y quería hablar con mi papá. Porque sin darme cuenta yo no había perdonado a mi papá. Yo tenía un rencor, un resentimiento bien profundo, aunque inconsciente. Y te hace hacer cosas que pueden herir a personas que más quieres. A tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a la gente que te rodea, simplemente por no perdonar. Porque está ahí el rencor, el resentimiento. El perdón te hace libre. Cuando César se encontró con su papá, le comenté lo que he hecho. Pasó esto y me recordé cuando tenía 16 años y tú me dijiste esto. Mi papá estaba con sus lentes, se sacó los lentes, se quedó en silencio como 2-3 minutos. Yo no le decía nada, solo lo observaba. Me dijo, hijo, no me acuerdo. En ese momento yo lo abracé, él me abrazó, lloramos juntos, yo lo perdoné y le pedí perdón por esos años. Y era como que se rompía algo en ese momento. Dije, por primera vez podía abrazar a mi papá, por primera vez podía besarlo, por primera vez después de tantos años podía decirle que lo amaba. Era algo extraordinario para mí. Un tiempo después de este bello momento, el padre de César murió. Yo siempre me he preguntado eso, siempre. ¿Qué hubiera sido de mí si partía y yo no lo hubiera perdonado, Y yo le decía, Señor, Dios mío, gracias porque me amas tanto. Me diste un año para disfrutar de mi papá. Me diste un año para poder decirle que lo amo, para poder abrazarlo. Además de experimentar este nuevo perdón y amor, César finalmente obtuvo paz interna en su vida. Esa angustia, esa aflicción, ese vacío, esa desesperación, cuando recibo a Jesucristo como mi Señor y empiezo a vivir esa vida, lo ha llenado de tal punto, de tal manera que antes de ello no había vivido nada, que recién empecé a vivir la vida cuando empiezo a vivirlo de la mano de él. De verdad que ahora lo que es César dio un cambio tremendo. Isaías 26:3 dice, y Él da la paz a todo aquel que en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él ha creído. Estoy tan agradecido con Dios que creo que el tiempo que me queda de vida no será suficiente para agradecerle y para tratar de hacer lo que Él me manda hacer. Hoy César sabe cuál podría haber sido su destino si no hubiera llegado a Cristo. Hoy de repente estaría bajo tierra, hoy de repente ya hubieran matado, o qué hubiera pasado. Si hay personas que de repente piensan de que ya no hay oportunidad, que no hay esperanza, yo creo firmemente, porque soy un testimonio vivo, que sí hay esperanza.
cuando nos encontramos con Jesucristo, nos damos cuenta que la vida recién empieza, que lo demás no importa, lo demás Él lo sana, Él lo restaura, Él lo cambia, Él lo lleva para bien, nos da la oportunidad, las cosas que no tuvimos, Él nos la da. Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse, dennos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.